Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a la Biblia en un año y en el día de hoy vamos a empezar a leer el libro de Primera de Samuel y dice el capítulo 1. Había un hombre llamado Elcana que vivía en Rama en la región de Suf, ubicada en la zona montañosa de Efraín. Era hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, de la tribu de Efraín. Elcana tenía dos esposas, Ana y Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no. Cada año Elcana viajaba a la ciudad de Silo para adorar al Señor de los ejércitos celestiales y ofrecerle sacrificios en el tabernáculo. Los sacerdotes del Señor en ese tiempo eran los dos hijos de Eli, Ofni y Finés. Cuando Elcana presentaba su sacrificio, les daba porciones de esa carne a Penina y a cada uno de sus hijos. Sin embargo, a Ana, aunque la amaba, solamente le daba una porción selecta porque el Señor no le había dado hijos. De manera que Penina se mofaba y se reía de Ana porque el Señor no le había permitido tener hijos. Año tras año sucedía lo mismo. Penina se burlaba de Ana mientras iban al tabernáculo. En cada ocasión Ana terminaba llorando y ni siquiera quería comer. ¿Por qué lloras, Ana?, le preguntó Elcana. ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás desanimada? ¿Solo por no tener hijos me tienes a mí? ¿Acaso no es mejor que tener 10 hijos? Una vez, después de comer lo que fue ofrecido como sacrificio en Silo, Ana se levantó y fue a orar al sacerdote Elí. Y el sacerdote Elí estaba sentado en el lugar de costumbre junto a la entrada del tabernáculo. Ana, con una profunda angustia, lloraba amargamente mientras oraba al Señor e hizo el siguiente voto: Oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré. Él será tuyo durante toda su vida y como señal de que fue dedicado al Señor, nunca se le cortará el cabello. Mientras Ana oraba al Señor, Eli observaba y la veía mover los labios, pero como no oía ningún sonido, pensó que estaba ebria. Tienes que venir borracha, le reclamó. Abandona el vino. Oh no, Señor, respondió ella. No he bebido vino ni nada más fuerte, pero como estoy muy desanimada, derramaba ante el Señor lo que hay en mi corazón. No piense que soy una mujer perversa, pues he estado orando debido a mi gran angustia y a mi profundo dolor. En ese caso, le dijo Elí, ve en paz, que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Oh, muchas gracias, exclamó ella. Así que se fue, comenzó a comer de nuevo y ya no estuvo triste. Temprano a la mañana siguiente, la familia se levantó una vez más y fue a adorar al Señor. Después regresaron a su casa en Ramá. Ahora bien, cuando Elcana se acostó con Ana, el Señor se acordó de la súplica de ella y a su debido tiempo dio a luz un hijo a quien le puso por nombre Samuel, porque dijo, se lo pedí al Señor. Al año siguiente, Elcana y su familia hicieron su viaje anual para ofrecer sacrificio al Señor y para cumplir su voto. Pero Ana no los acompañó y dijo a su esposo, esperemos hasta que el niño sea destetado. Entonces lo llevaré al tabernáculo y lo dejaré allí con el Señor para siempre. Haz lo que mejor te parezca, acordó Elcana. Quédate aquí por ahora y que el Señor te ayude a cumplir tu promesa. Así que ella se quedó en casa y amamantó al niño hasta que lo destetó. Cuando el niño fue destetado, Ana lo llevó al tabernáculo en Silo. Ellos llevaron un toro de 3 años para el sacrificio, una canasta de harina y un poco de vino. Después de sacrificar el toro, llevaron al niño a Elí. Señor, ¿se acuerda de mí?, preguntó Ana. Soy aquella misma mujer que estuvo aquí hace varios años orando al Señor. Le pedí al Señor que me diera este niño y Él concedió mi petición. Ahora se lo entrego al Señor y le pertenecerá a Él toda su vida. Y allí ellos adoraron al Señor. Luego, Ana oró, mi corazón se alegra en el Señor me ha fortalecido. Ahora tengo una respuesta para mis enemigos. Me alegro porque tú me rescataste. Nadie es santo como el Señor. Apártate de ti, no hay nadie. No hay roca como nuestro Dios. Dejen de ser tan orgullosos y altaneros. No hablen con tanta arrogancia, pues el Señor es un Dios que sabe lo que han hecho. Él juzgará sus acciones. El arco de los poderosos está quebrado y los que tropezaban ahora son fuertes. Los que estaban bien alimentados ahora tienen hambre y los que se morían de hambre ahora están saciados. La mujer que no podía tener hijos ahora tiene 7 y la mujer con muchos hijos se consume. El Señor da tanto la muerte como la vida, a unos baja a la tumba y a otros levanta. El Señor hace a algunos pobres y a otros ricos, a unos derriba y a otros levanta.
Él levanta al pobre del polvo y al necesitado del basurero. Los pone entre los príncipes y los coloca en los asientos de honor. Pues toda la tierra pertenece al Señor y Él puso en orden el mundo. Él protegerá a sus fieles, pero los perversos desaparecerán en la oscuridad. Nadie tendrá éxito solamente por la fuerza. Los que pelean contra el Señor serán destrozados. Él retumba contra ellos desde el cielo. El Señor juzga en toda la tierra. Él da poder a su rey. Aumenta la fuerza de su ungido. Después, Elcana regresó a su casa en Rama sin Samuel, y el niño servía al Señor como ayudante del sacerdote Elí. Ahora bien, los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas que no le tenían respeto al Señor ni a sus obligaciones sacerdotales. Cada vez que alguien ofrecía un sacrificio, los hijos de Elí enviaban a un sirviente con un tenedor grande de 3 dientes. Mientras la carne del animal sacrificado aún se cocía, el sirviente metía el tenedor en la olla y exigía que todo lo que se sacara con el tenedor fuera entregado a los hijos de Elí. Así trataban a todos los israelitas que llegaban al Silo para adorar. Algunas veces el sirviente llegaba aún antes de que la grasa del animal fuera quemada sobre el altar. Exigía carne cruda antes de que hubiera sido cocida para poderla asar. Si el hombre que ofrecía el sacrificio respondía: toma todo lo que quieras, pero solo después de quemarse la grasa, el sirviente insistía: no, dámela ahora o la tomaré por la fuerza. Así que el pecado de estos jóvenes era muy serio ante los ojos del Señor, porque trataban las ofrendas del Señor con desprecio. Pero Samuel, aunque era solo un niño, servía al Señor. Vestía una túnica de lino como la del sacerdote. Cada año su madre le hacía un pequeño abrigo y se lo llevaba cuando iba con su esposo para el sacrificio. Antes de que ellos regresaran a su casa, Elí bendecía a Elcana y a su esposa diciendo: que el Señor les dé otros hijos para que tomen el lugar de este que ella entregó al Señor. Entonces el Señor bendijo a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Entretanto, Samuel crecía en la presencia del Señor. Ahora bien, Elí era muy viejo, pero estaba consciente de lo que sus hijos le hacían al pueblo de Israel. Por ejemplo, sabía que sus hijos seducían a las jóvenes que ayudaban a la entrada del tabernáculo. Elí le dijo: he oído lo que la gente dice acerca de las cosas perversas que ustedes hacen. ¿Por qué siguen pecando? Basta, hijos míos. Los comentarios que escucho del pueblo del Señor no son buenos. Si alguien peca contra otra persona, Dios puede medir por el culpable. Pero si alguien peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder? Sin embargo, los hijos de Elí no hicieron caso a su padre, porque el Señor ya había decidido quitarles la vida. Mientras tanto, el niño Samuel crecía en estatura física y en favor del Señor y en toda la gente. Cierto día, un hombre de Dios vino a Elí y le dijo el siguiente mensaje del Señor: yo me rebelé a tus antepasados cuando eran esclavos del faraón en Egipto. Elegí a tu antepasado Aarón de entre todas las tribus de Israel para que fuera mi sacerdote. Ofreciera sacrificios sobre mi altar, quemara incienso y vistiera el chaleco sacerdotal cuando me servía. Y les asigné las ofrendas de los sacrificios a ustedes, los sacerdotes. Entonces, ¿por qué menosprecian mis sacrificios y ofrendas? ¿Por qué les das más honor a tus hijos que a mí? Pues tú y ellos han engordado con lo mejor de las ofrendas de mi pueblo Israel. Por lo tanto, el Señor Dios de Israel dice: prometí que los de tu rama de la tribu de Leví me servirían siempre como sacerdotes. Sin embargo, honraré a los que me honran y despreciaré a los que me menosprecian. Llegará el tiempo cuando pondré fin a tu familia para que ya no me sirva en el sacerdocio. Todos los miembros de tu familia morirán antes de tiempo, ninguno llegará viejo. Con envidia mirarás cuando derrame prosperidad sobre el pueblo de Israel, pero ningún miembro de tu familia jamás cumplirá sus días. Los pocos que sean excluidos de servir en mi altar sobrevivirán, pero solamente para que sus ojos queden ciegos y se les rompa el corazón, y sus hijos morirán de muerte violenta. Y para comprobar que lo que dije se hará realidad, haré que tus 2 hijos Ofni y Finés mueran el mismo día. Entonces levantaré a un sacerdote fiel, quien me servirá y hará lo que yo deseo. Estableceré para él una descendencia duradera, y ellos serán por siempre sacerdotes para mis reyes ungidos. Así pues, todos los que sobrevivan de tu familia se inclinarán ante él, mendigando dinero y comida. Dirán: le rogamos que nos dé trabajo entre los sacerdotes para que tengamos suficiente para comer. Capítulo 3.
Mientras tanto, el niño Samuel servía al Señor ayudando a Elí. Ahora bien, en esos días los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones eran muy pocas. Y entonces una noche Elí, que para entonces estaba casi ciego, ya se había acostado. La lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba dormido en el tabernáculo cerca del arca de Dios. De pronto el Señor llamó: «Samuel». «Sí», respondió Samuel, «¿qué quiere?». Se levantó y corrió hasta donde estaba Elí. «Aquí estoy, ¿me llama usted?». «Yo no te llamé», dijo Elí, «vuelve a la cama». Entonces Samuel se volvió a acostar. Luego el Señor volvió a llamar: «Samuel». Nuevamente Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí. «Aquí estoy, ¿me llama usted?». «Yo no te llamé, hijo mío», respondió Elí, «vuelve a la cama». Samuel todavía no conocía al Señor porque nunca antes había reconocido un mensaje de él. Así que el Señor llamó por tercera vez y una vez más Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí. «Aquí estoy, ¿me llama usted?». En ese momento Elí se dio cuenta de que era el Señor quien llamaba al niño. Entonces le dijo a Samuel: «Ve y acuéstate de nuevo, y si alguien vuelve a llamarte, di: habla, Señor, que tu siervo escucha». Así que Samuel volvió a su cama y el Señor vino y llamó igual que antes: «Samuel, Samuel». Y Samuel respondió: «Habla, que tu siervo escuche». Entonces el Señor le dijo a Samuel: «Estoy por hacer algo espantoso en Israel. Llevaré a cabo todas mis amenazas contra Elí y su familia de principio a fin. Le advertí que viene juicio sobre su familia para siempre porque sus hijos blasfeman a Dios y Él no los ha disciplinado. Por eso juré que los pecados de Elí y los de sus hijos jamás serán perdonados, ni por medio de sacrificios ni ofrendas». Entonces Samuel se quedó en la cama hasta la mañana. Luego se levantó y abrió las puertas del tabernáculo como de costumbre. Tenía miedo de contarle a Elí lo que el Señor le había dicho, pero Elí lo llamó: «Samuel, hijo mío». «Aquí estoy», respondió Samuel. «¿Qué te dijo el Señor? Dímelo todo, y que el Señor te castigue aún, te mate si me ocultas algo». Entonces Samuel le contó todo a Elí y no le ocultó nada. «Es la voluntad del Señor», respondió Elí, «que él haga lo que mejor le parezca». El Señor estaba con Samuel mientras crecía, y todo lo que Samuel decía se cumplía. Entonces todo Israel, desde Dan en el norte hasta Beerseba en el sur, supo que Samuel había sido confirmado como profeta del Señor. El Señor siguió apareciéndose en Silo y le daba mensajes a Samuel allí en el tabernáculo. Bueno, así terminamos el capítulo 3 de Samuel, y ahora que vemos que estamos empezando este nuevo libro, entonces nos muestra una vez más la fidelidad de Dios y cómo las circunstancias, empezando por el capítulo 1, provocan que nos movamos en fe. O bueno, es lo que aprendemos a través de la vida de Ana. Aún quizás cuando las personas crean que somos estériles como lo era Ana, es decir, que no hay un fruto en nosotros o todavía no hemos recibido lo que esperamos. Pero así como Ana, una vez más, entendemos que la clave es la fe. Entonces, si quizás tú no has recibido, yo no he recibido algo que estamos esperando, una promesa, algo que le hemos pedido tanto al Señor, aquí está la respuesta. Esperemos en la fe. Y creo que en algunos capítulos anteriores de otros libros hablábamos también acerca de esto. Cómo esperar en medio de las situaciones. Cómo esperar y cómo esperar por una respuesta en medio de una esterilidad. Entonces, en el capítulo 2 hay algo maravilloso, y vemos cómo Ana se alegra en el Señor, y si notas, dice: «Ahora tengo una respuesta para nuestros enemigos». Y esto es clave, porque nos muestra cómo debemos esperar en silencio. No debemos ni discutir, sino al contrario, esperar en el Señor, porque así como Ana declara que el Señor es dueño del universo, nosotros no tenemos que justificar o cuestionar cómo Él obra, sino debemos es confiar. Entonces, esto nos abre un parámetro muy importante en cómo aprender a forjar nuestra fe. Nuestra fe simplemente no es decir: «Oh no, yo creo que lo recibiré y amén, está bien», pero es saber esperar en medio quizás de la incertidumbre. Muchas veces nosotros siempre esperamos, cuando queremos algo nos podemos imaginar cómo se va a hacer todo, y resulta que nosotros o nuestros pensamientos son tan limitados, pero si miramos, los pensamientos de Dios son ilimitados. Imagínate, Él es Dios. Así es que, así como Ana, creo que nos enseña a esperar,
y esperar en silencio, pero en un silencio donde no abogamos por nosotros mismos ni esperamos que las personas nosotros les respondamos o demás, no, es todo lo contrario. Y luego notamos, si notas, en el capítulo 2, como Ana se alegra del Señor. Y dice una vez más lo que les digo, dice, tengo una respuesta para mis enemigos, y esto es cómo esperar y no discutir, esperando siempre en el Señor. Y luego ahora tenemos a los hijos de Eli. Nota cómo ya no tenían un temor al Señor, pues ofrecían a Dios las ofrendas en respeto, al contrario de Samuel, porque él sí servía en toda su integridad. Vemos cómo Ana oró por un anhelado hijo que ahora era Samuel, y cómo Samuel era ese prospecto de resultado de un tiempo de espera en medio de la fe. Y por otro lado, vemos como Elí sabía que sus hijos seducían a las mujeres a la entrada del tabernáculo. Él miraba y sabía los comentarios que hacía en todo Israel, y entendió y sabía que no hacían lo correcto. Y vemos que no hubo como tal una disciplina para ellos, y por tanto Dios determina que iba a colocar a alguien que le iba a servir de verdad. Y vemos cómo Dios estaba con Samuel en todo momento. Y esto nos enseña que quizás nosotros vemos las injusticias y decimos, bueno, pero ¿por qué Dios no hace nada? Y realmente no es que no haga nada, porque sus ojos están sobre toda la tierra, y siempre tarde o temprano Él actúa a su modo. Y algo clave, y es que Dios dice en estos capítulos, yo honraré a los que me honran. Así es que si tú estás esperando una respuesta de parte del Señor, si yo estoy esperando una respuesta del Señor, la mejor manera es esperar en el silencio, no discutiendo con las personas, y aunque quizás no veamos el fruto todavía, debemos honrar al Señor, porque Él dice que Él honra a los que le honran. Y vemos algo maravilloso en el capítulo 3, y es como Samuel, siendo niño, Dios le habla. Y una vez más vemos cómo el Señor usa a aquellos con un corazón dispuesto, y él aprendió a discernir la voz del Señor, y cómo se volvió el vocero del Señor, y le indica a Elí la sentencia que había para él y su familia. Y aquí entonces ya vemos la justicia de Dios y cómo cada quien recibe lo que sembró, o en otras palabras, lo que hizo. Entonces aquí notamos las maravillas de cómo será el capítulo 3, donde Samuel es exaltado y sus hijos tienen una palabra de sentencia. Entonces, aunque pueda que quizás estos niños hasta quizás se burlaban de Samuel y decían, bueno, pero ¿usted qué? Samuel se mantuvo en esa integridad delante del Señor, y vemos cómo ahora se convirtió en el profeta de Israel. Así es que esto nos enseña a que no importa quizás si ves o vemos injusticias en nuestro trabajo, donde estudiamos, donde el Señor nos ha puesto, y decimos, ¿por qué Dios no ha hecho nada? Esta es una esperanza para que esperemos en el Señor. Tengamos fe que algún día veremos lo que Él tanto nos ha prometido, y en el momento que Él lo dicte, porque es el dueño del universo, se hará realidad, y su justicia brotará a luz, es decir, dará un fruto en nosotros. Así es que vamos a orar. Señor, te damos gracias por mantenernos una vez más y darnos una palabra de aliento y de esperanza, dándonos a entender que tú siempre estás con nosotros y tu justicia es verdad y vida. Ayúdanos, Señor, a siempre esperar en ti con fe, sabiendo que algún día, Señor, recibiremos aquello que tanto anhelamos, y es solo cuando decidimos creer y esperar en ti. Te damos gracias y te pedimos que tu Santo Espíritu sea sobre nosotros guiándonos. Te damos gracias y que siempre nuestro corazón esté anclado al tuyo, para que esperemos en fe por todo aquello que tú has depositado en nuestros corazones, para que algún día den un fruto de honra y de gloria para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y así terminamos este nuevo día, empezando un nuevo libro. Y bueno, aquí entonces vamos a ver ya un poco más, entrando ya aún más en contexto en cuanto a los reyes de Israel. Y aquí entonces ya entendemos en este punto
un poco más acerca de las ofrendas, de por qué se hacían los sacrificios, y esto abre un poco más ya nuestro panorama para entender un poco mejor la Biblia. Así es que te animo a que sigas escuchando la Biblia en un año de forma cronológica con nosotros y sigamos aprendiendo. Dios te bendiga.